Buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que nos encuentre esta grabación, este video. El día de hoy, su amigo Patricio Jacome, de la empresa KEL, excelencia en seguridad industrial, en salud ocupacional y en análisis de procesos, les voy a hablar sobre el marco legal que opera en la República del Ecuador para lo que tiene que ver con la seguridad y salud de los trabajadores dentro del esquema de salud ocupacional y de seguridad industrial. Como lo estaba diciendo, el Sistema Único del Trabajo es una ayuda importantísima para manejar los archivos, para levantar información, para administrar la información archivada respecto a seguridad industrial y salud ocupacional. Pero como una recomendación nuestra de parte de KEL y de su amigo Patricio Jacome, sugiero que previamente se hagan auditorías de seguridad en el espacio de trabajo físico de la empresa o de la institución a la que se le esté brindando la asesoría. Luego de estas auditorías se hace un levantamiento de un mapa de riesgos. Profesionales de la seguridad industrial tenemos plantillas, tenemos matrices donde podemos recuperar esa información y organizar la información de cada empresa. Una vez levantado ese mapa de riesgos, se debe definir los riesgos relevantes dentro de la empresa con el fin de procurar su mitigación, con el fin de lograr su control a través de la implementación de sistemas de seguridad, o puede ser a través de la implementación del uso de equipos de protección personal, a través de la capacitación a los colaboradores de la empresa, a través de la capacitación y la asesoría a la alta gerencia de las empresas. Son elementos que nos permiten ir formando este esquema seguridad industrial y de salud ocupacional. Respecto al mapa de riesgos que les he comentado, con el fin de ayudar su identificación, su clasificación, su ordenamiento e irle dando la forma de un sistema, tiene una clasificación básica a los riesgos, ¿sí? Los cuales pueden ser riesgos por factores físicos, luego vienen los factores de tipo mecánico o factores mecánicos, posteriormente factores químicos, factores biológicos, factores ergonómicos, factores psicosociales y finalmente los factores de riesgo de accidentes mayores. Eventualmente, y dependiendo de la especificidad de la tarea que haga una empresa, se podría implementar otra categoría de factor de riesgo. Para tener una idea más clara, dentro de los factores físicos de riesgo y como un ejemplo se tienen los factores térmicos, que pueden ser tanto una temperatura elevada como una temperatura baja. Tenemos factores de riesgo en cuanto a la iluminación. Puede ser una iluminación insuficiente o también podría llegar a ser una iluminación excesiva. Entre otros factores físicos tenemos el ruido, tenemos la vibración, tenemos las radiaciones ionizantes, tenemos las radiaciones no ionizantes, tenemos presiones anormales que pueden venir incluso por cuestiones físicas, como es el caso de la ciudad de Quito, que es de la altura de Quito. Tiene características más bien de tipo geográfico. Puede ocurrir que haya ventilación insuficiente o el otro riesgo, que es uno de los más comunes en realidad, el manejo de los riesgos eléctricos. Dentro de lo que tienen que ver en los riesgos mecánicos, los factores de riesgo mecánico, están incluidos los que tienen que ver con un manejo inadecuado de máquinas en la parte eléctrica, es decir, las salvaguardas de tipo eléctrico probablemente no existen o son deficientes. Puede ocurrir en estas cuestiones de trabajo eléctrico que estén expuestos elementos de transmisión eléctrica, lo cual produce riesgos para los colaboradores. Otros ejemplos de factores de riesgo mecánicos son el espacio físico reducido, cuando se tiene pisos irregulares, pisos resbaladizos, pueden ser pisos en declive o pendiente, o sea, trabajar en pendiente. Podría ocurrir que haya obstáculos en el piso. Aquí hay una mención especial que yo siempre hago dentro de la parte del diseño de interiores. Se usan los pisos alfombras porque le da un ambiente elegante, pero esos elementos decorativos podrían llegar a convertirse en factores de riesgo. Justamente yo los considero como obstáculos en el piso, y en los ambientes de trabajo han sido muy común que ocurran accidentes con estas alfombras. Otro factor mecánico o de origen de riesgos mecánicos es el desorden. Esto naturalmente es más evidente donde se hace trabajos manuales, en talleres, en sitios de manufactura. Pero en las oficinas también es el origen de riesgos.
Pensemos solamente en el caso de objetos cortopunzantes, tijeras, estiletes. Por ejemplo, personal que trabaja haciendo maquetas puede sufrir daños con los estiletes, con las reglas metálicas. Entonces miren todas las implicaciones que tiene la seguridad industrial. Otros factores mecánicos de riesgos: maquinaria desprotegida, lo que yo he llamado las salvaguardas, en este caso exclusivamente de tipo mecánico. Podría ocurrir el manejo de armas de fuego, dentro de lo que se incluye también manejo de material explosivo, como por ejemplo la pólvora. Existen sobre todo en las fábricas y en las bodegas circulación de maquinarias y de vehículos en áreas de trabajo. Los vehículos pueden ser con motor o sin motor, es decir, un vehículo accionado por una persona, por ejemplo una carretilla, lo cual es muy común en la industria de la construcción. También puede ser la fuente de un accidente, de un incidente. Desplazamientos en transporte, que puede ser terrestre, aéreo o acuático. Este es el tipo de accidente que se llama dentro de la seguridad industrial como in itinere. Es decir, un accidente que pueda sufrir uno de nuestros colaboradores utilizando el servicio público, por ejemplo, o mientras espera un bus, espera el metro, o a veces nos trasladamos en motocicleta. Ahí existen fuentes de riesgo. Transporte mecánico de cargas, me estamos refiriéndonos acá a tecles, a poleas, puentes grúa. Los casos más complicados en realidad son los que tienen que ver con trabajos de tipo subterráneo. Felizmente estas matrices son editables, porque imagínense que debamos evaluar todos estos riesgos en toda empresa a la que damos la asesoría. Sería un trabajo demasiado largo. Pero bueno, aquí les estoy dando ejemplos para que tengamos muy claro de qué tiene que ver todo esto de la seguridad industrial. Trabajos a distinto nivel, por ejemplo, cuando hay plataformas o trabajos que se hace con escaleras. Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento, y de ahí viene la necesidad de uso de cascos. Caída de objetos en manipulación. Proyección de sólidos o líquidos, por ejemplo, aquí podríamos incluir, aunque no les he dado con ese nombre, por ejemplo, cuando se está inflando una llanta, cuando se está inflando un balón, siempre hay el riesgo de superar la presión permitida por el contenedor y bueno, el origen de un accidente o un incidente. Manejo de herramientas cortantes y punzantes, superficies o materiales calientes, por ejemplo en tareas de soldadura, en tareas de fundición, trabajos de mantenimiento y finalmente trabajos en espacios confinados, que es diferente al trabajo en subterráneos porque hay poco espacio para el trabajo. Pueden ser, por ejemplo, en la parte donde hay techos y el cielo raso y haya que hacer instalaciones o verificaciones de cableados eléctricos, por ejemplo. Ahí estamos hablando de espacios confinados. Lo mismo cuando se trabaja, por ejemplo, dentro de tanques, pueden ser tanques metálicos, de tanques de hormigón, pero son trabajos en sitios confinados.